Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se nos ha de considerar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Lo que se requiere en los dispensadores es que se muestren fieles. Por lo que a mí toca, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o por cualquier juicio humano, pues ni aun yo mismo me juzgo, pues si bien de nada me remuerde la conciencia, no por eso me tengo por justificado. Mi juez es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de la Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió entonces toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado, y todo monte y collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá todo hombre al Salvador de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este domingo cuarto de Adviento ya nos sentimos muy próximos del tiempo de la fiesta de Navidad, y todavía es tiempo de penitencia, todavía tiempo de conversión. Así que la penitencia está hecha para corregir nuestros hábitos, para desenraizar vicios y plantar virtudes. Entonces ese es el fin de la penitencia. No es solo el hecho de hacer algún acto de penitencia exterior, que es algo bueno, pero todo eso está enderezado a hacer nuestros caminos derechos y enderezar todos los caminos fragosos, allanarlos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues al mismo tiempo quitar los vicios y al mismo tiempo sembrar las virtudes. Entonces el crecimiento de las virtudes es muy importante en la vida cristiana. Las virtudes marcan también, le corresponden al grado de caridad, porque una persona que tiene virtudes fuertes pues tiene fácilmente más, su caridad se va a expandir, su caridad va a crecer, mientras que si se hablara de una caridad, una gran caridad que no tiene virtudes, esa caridad es frágil, no se mantiene, no tiene profundidad, no puede crecer mucho. Así que en las virtudes siempre hay esta armonía, porque hay personas que están tentadas de hacer una separación de las virtudes, como que si insistir demasiado en una virtud. Por ejemplo, en la iglesia modernista se insiste mucho en la caridad, pero no se insiste en otras virtudes como la justicia, como la
fortaleza, etcétera. Y entonces es una caridad que no es auténtica, porque la verdadera caridad siempre está en armonía con las otras virtudes. Y es lo que nos dice también la teología atomista, que todas las virtudes son conexas. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes unas a las otras, ¿verdad? Si yo digo que tengo una gran caridad, pero no tengo justicia, pues esa caridad no es auténtica, porque están ligadas. A veces no vemos bien claramente de qué manera están ligadas las virtudes, pero todas están ligadas, ¿verdad? Si una persona peca en una virtud, pues automáticamente está pecando contra las otras virtudes, aunque no parezca evidente, pero siempre las virtudes están ligadas. Entonces, están conexas. Así que si yo crezco en la caridad, pues también voy a crecer es porque también he crecido en la fe y en la esperanza. Entonces, una caridad que no tiene fe, una caridad impía, que niega alguna verdad de la fe, pues es una caridad falsificada, una falsa caridad que no es auténtica, ¿no? Entonces, la caridad siempre estará en armonía con la fe, y una fe que está alterada, que está debilitada, es señal de que no hay una verdadera caridad, que no es una caridad perfecta, por lo menos. Y ese era también el criterio que en otros tiempos, que hoy ya no se lleva a cabo como antes, que cuando se quería canonizar a una persona, se hacía un proceso de canonización y se veía en qué virtud esta persona podía haber flaqueado, y era señal de que no había santidad, porque los santos tienen eso, que sus virtudes también son conexas. Entonces son armónicas. Entonces en todo ellos también son armónicos, su vida. Entonces si por ejemplo han hecho apariencia de una gran caridad, de buenas obras, pero en su fe tienen un problema, tienen algún defecto, pues esas personas, su proceso de canonización ya no seguía, se separaba, se anulaba, se detenía, porque no es posible la heroicidad en las otras virtudes cuando no hay heroicidad en todas. Entonces, si hay heroicidad, por ejemplo, en la caridad, pues también debe haber una fe perfecta. O si una persona hace alarde de tener las virtudes teologales heroicas, pero también falta a la prudencia o a la fortaleza, quiere decir que esas virtudes no son realmente lo que parecen. Así que debemos tener cuidado en que no hagamos de nuestra vida cristiana poner todo en un aspecto de la vida cristiana. Hay personas que les basta la oración, está muy bien, pero Dios nos pide también obras, y eso es un acto de prudencia, porque las obras son necesarias para que hagamos la voluntad de Dios, y es algo prudente hacerlas, ¿verdad? Entonces hay virtudes que son un poquito olvidadas para nuestro desgracia. Así que no podemos omitir un aspecto de la vida cristiana y meter demasiado énfasis sobre otro. Bueno, a veces hay personas que ponen un cierto énfasis sobre ciertas cosas, no es forzosamente algo malo, pero el problema es cuando prácticamente hacen mucha sombra sobre otras virtudes, y ya las están en cierta manera pues negando o oscureciendo. Entonces todas las virtudes deben ser armónicas. Así que si yo considero
que tengo una virtud como por ejemplo la fortaleza, pero es una fortaleza que no tiene prudencia, que no tiene caridad o confianza en Dios. Entonces es una fortaleza que no es cristiana, es una fortaleza naturalista, un poquito pagana. Entonces hay que tener cuidado de tener esa armonía. Por eso San Juan Bautista insiste en esta conversión, ¿verdad? De hacer penitencia. Está intrínsecamente unido con el espíritu de contrición. Un acto de contrición es, en el latín quiere decir quebrantar, quebrar algo, ¿verdad? Una piedra se quebranta, se rompe. Entonces contrición quiere decir quebrantar nuestro corazón duro y para que sea algo nuevo, para que sea blando, para que sea diferente. Entonces quebrantar nuestros hábitos, nuestras costumbres, es quebrantar nuestros vicios, nuestros defectos, pero se necesita primero el acto de contrición, es decir, que yo en mi corazón, yo reconozco, yo tengo dolor de haber ofendido a Dios, de tener este defecto, de tener aquel otro defecto, y entonces estoy poniendo orden en mi alma, en mi vida. Entonces es necesaria esta penitencia, que va unida intrínsecamente con la contrición. Es muy importante confesarse y pedir perdón de sus pecados. Es muy importante no simplemente pedir perdón de una manera general, porque hay muchas personas que se conforman con eso y no se examinan y no dicen cuáles son mis defectos, por qué hice aquello, por qué no me porto bien. Y entonces eso es un acto de prudencia, porque uno está haciendo una evaluación del alma y diciendo para ver en dónde hay problemas en nuestra vida. Entonces cuando uno hace esa evaluación, o se podría decir un examen de conciencia, pues está uno tratando de encontrar soluciones, de corregir algo concretamente, no nada más ese deseo general de decir, Dios mío, ya no te quiero ofender, Dios mío, quiero ser bueno. No es suficiente, hay que ser concretos. Entonces eso tiene de bueno el método ignaciano, que es siempre concreto. A ver, un examen de conciencia sobre, por ejemplo, las virtudes y los vicios, sobre los mandamientos, sobre, pues sí, la ley de Dios. Entonces uno hace algo concreto, ¿verdad? Uno se trata de ver, de hacer un bilán de la vida, de lo que uno hace. Hay personas que nunca hacen eso, que van a confesarse y no han preparado su confesión, la hacen de una manera así, a ver cómo sale, ¿no? Cómo se presenta, y les parece que porque han pedido perdón, todo va a salir mejor, porque se han arrepentido de una manera general, todo se va a mejorar, pero no. Hay que tomar resoluciones concretas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un hábito que está mal, yo voy a tomar una resolución concreta. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, no basta que diga, ya no quiero tomar, y ya. Tiene que tomar precauciones, tiene que evitar de ir a ciertos lugares, tal vez evitar ciertos amigos, de evitar de ir a ciertos lugares donde va a estar tentado de tomar, ¿verdad? Eso es algo concreto. Entonces no basta decir yo no quiero pecar, hay que tomar decisiones concretas, ¿verdad? Si alguien tiene tentaciones contra la pureza, pues va a tratar no solo de no pecar, va a tratar de evitar las ocasiones de pecado, tal vez algún espectáculo, tal vez al internet, tal vez alguna compañía.
Entonces eso es algo concreto. Entonces no basta decir ya no quiero pecar. Hay que tomar resoluciones, ¿verdad? También para evitar el pecado también se necesita rezar. Entonces alguien que se confiesa pero no quiere rezar, de todos modos, nomás va y se confiesa, pero no hace la resolución de rezar, pues en ciertos casos hasta el sacerdote le puede negar la absolución, porque no hay nada concreto. El sacerdote tiene que saber si realmente es seria esa contrición, ese dolor de los pecados, tiene que saber si es algo serio. Entonces esa persona no hace ningún esfuerzo y recae siempre en los mismos pecados y no hace ningún esfuerzo concreto, no evita las ocasiones, no reza más el rosario, no hace algo concreto para evitar ciertas situaciones, ciertos lugares, ciertas cosas. Entonces el sacerdote puede decirle pues que no hay evidencia de su verdadero arrepentimiento. Entonces a veces en ciertos casos el sacerdote puede negar la absolución porque no es seria esa contrición, no es concreta, es puramente teórica. Y muchos católicos así viven, de pecado en pecado y de confesión en confesión, y siempre caen en lo mismo. Entonces puede ser que a un momento dado el sacerdote les niegue la absolución, y lo hace, y es justo, ¿verdad? Ellos pensarán tal vez que el sacerdote es muy duro, pero no, puede ser un signo de falta de verdadera contrición. Entonces todas las virtudes son así, ¿verdad? Hay virtudes que no parecen importantes, pero que lo son importantes, ¿verdad? La fortaleza es muy importante, pero a condición de que esté sometida a la prudencia. No es esa fortaleza loca que nada más quiere hacer las cosas por puro entusiasmo. El entusiasmo es algo bueno, pero el entusiasmo debe seguir a la razón. No debe ser algo así que venga de una manera puramente espontánea, sin ningún criterio. Y así también las otras virtudes, ¿verdad? La prudencia, ¿verdad? Porque hoy está muy de moda como les decía, esa falsa caridad que no tiene cuenta de la prudencia, que no tiene cuenta de la fortaleza, que no tiene cuenta de la justicia. Entonces no se hace justicia, entonces no hay verdadera caridad si no hay verdadera justicia. La misericordia es un acto de caridad, pero está condicionada por la justicia. Entonces, ¿por qué voy a ser misericordioso con alguien que no merece justicia, que no merece castigo? Se tiene misericordia con los culpables, pero para tener misericordia hay que reconocer primero que esa persona es culpable, y es lo que no quieren aceptar. Entonces es una contradicción. No, se tiene misericordia con el culpable, con el que merece castigo, pero a condición que se arrepienta, porque él con ese acto de arrepentimiento ya está haciendo justicia, por lo menos en su mente, ya hizo un acto de justicia porque reconoció que se equivocó, que hizo un mal. Entonces ya está haciendo un acto de justicia, y es a esos que se les puede tener misericordia. ¿Acaso Dios tiene misericordia con aquellos que no se arrepienten y que mueren impenitentes? No tiene misericordia. Esos los castiga en el infierno porque no se arrepienten. Por eso, entonces se necesita que ellos hagan primero un acto de justicia, y ese acto de justicia consiste en reconocer que hicieron un pecado y en arrepentirse, y entonces Dios tiene misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Dios no tendrá misericordia con aquellos que no se arrepienten. Dios murió en la cruz por nosotros, Dios nos dio la iglesia, Dios nos dio la Santa Misa, los sacramentos, todo eso es misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, no se aplica la misericordia. Aunque Dios haya hecho todo eso, aunque haya muerto en la cruz, y cuando haya nacido en Belén, todo eso,
no sirve de nada si él no se arrepiente. Por lo menos reconoce en su corazón que equivocó, que pecó, que estuvo mal. Entonces ese acto de justicia es necesario. Entonces hoy se dice que Dios es caridad y no se habla de su justicia. Dios, no hay que burlarse de Dios tampoco, porque Dios es bueno, pero Él no va a negar su bondad. Y cuando él reconoce Él mismo su bondad, Él está haciendo justicia. Eso es justicia. Nosotros debemos también reconocerlo. Nos abre su corazón, nos da 1000 oportunidades, pero si no hay ese reconocimiento en nosotros, en nuestro corazón, no se aplicará la misericordia. Así que no se hagan ilusiones aquellos que quieren vivir siempre en el pecado y que así permanecen toda su vida diciendo, es que Dios va a tener misericordia de mí. Están ofendiendo a Dios, porque eso se llama un acto de temeridad, y la temeridad es un pecado. Entonces, tener esa confianza temeraria que Dios nos va a ayudar cuando nosotros nos queremos y perseveramos en el mal y queremos hacer el mal sin corregir tenazmente, Dios, eso es ofender a Dios. ¿Cómo Dios va a tener misericordia en esa situación? Y es lo que hoy no se dice eso a los pecadores. En la iglesia moderna la gente no hace esfuerzos reales porque están muy confiados en que Dios es bueno. Sí, es bueno, pero la justicia es un acto de bondad. Castigar el mal es un acto de bondad. Precisamente porque Dios es bueno, Él detesta el mal, castiga el mal. Entonces es lo que mucha gente no entiende hoy ya, porque los sacerdotes modernos no les explican que Dios es justo, porque es bueno. Pero su justicia no está en contradicción con su misericordia, porque está en armonía. Como les decía, todas las virtudes son armónicas, son conexas, y así que Dios, cuando hace misericordia, no niega su justicia, no está negando su justicia. Y cuando hace justicia, tampoco está negando su misericordia, porque sí nos han atendido la mano. Dios nos ha tendido la mano, no se puede decir que no. Entonces los católicos, los hombres no responden, no hacen nada, pues entonces Dios puede castigarlos. Entonces esa mentalidad ha hecho mucho daño y ha hecho, pues es como les decía, eso tiene una larga historia, ¿verdad? Con ese espíritu sentimental y romántico que ha corrompido el sentido de la verdadera justicia cristiana desde hace mucho tiempo, ya desde hace siglos ya, y esa mentalidad ha hecho que los católicos sean débiles, no hagan bien las cosas, no defiendan bien el cristianismo. Porque el mundo cristiano está en crisis, porque la iglesia está en crisis, porque todo está en crisis. Pues porque los católicos no han hecho lo que deberían hacer. Porque la iglesia, no podemos decir que la iglesia no tenga los medios para poner solución a los problemas que hay hoy. Sí los tiene, sí los hay. Pero ¿por qué no se arreglan los problemas? Porque los católicos no han usado esos medios, ¿verdad? Y el primero de todos, porque es la base de todos, es la fe. Entonces hay que tener una fe recta, hay que conocer bien nuestra religión y tener una fe bien formada, no corrompida por el modernismo y las ideas liberales del mundo moderno y del Concilio Vaticano II. Entonces, si uno tiene una fe bien formada, uno también tendrá una vida cristiana correcta y virtudes correctas. Pero esta sociedad liberal en la que vivimos ya desde hace más de 2 siglos,
esta sociedad liberal crea una situación social tal que eso ha hecho que haya católicos que tienen una mentalidad un poco especial, porque viven en una contradicción constante, ¿verdad? Porque la sociedad no ayuda a la vida cristiana, la sociedad actual, y eso crea católicos que son un poco desequilibrados. Si no son conscientes de los problemas que hay hoy en el mundo, entonces van a querer conciliar su religión con este mundo moderno, y entonces va a salir un tipo de católicos muy especial que desde tiempo se les llama católicos liberales. Esos católicos liberales son gente desequilibrada, son gente desequilibrada en su fe. Yo no digo de una manera en su salud, no, yo digo en su fe. Son gente desequilibrada porque quieren vivir en este mundo con las leyes de este mundo liberal, y no ven problema en este mundo ya, porque ya se acostumbraron. Entonces hacen del catolicismo una cosa muy especial, y que es un catolicismo liberal, un catolicismo moderado, un catolicismo sentimental. Y esos católicos liberales ya tienen larga historia y han hecho mucho daño al cristianismo, porque han hecho mucho daño en la iglesia, y ahora son mayoría. Hoy son mayoría. Hubo tiempos en que los católicos verdaderos y los católicos liberales se disputaban y había una lucha, ¿verdad? Pero hoy ya ellos prácticamente son los únicos que quedan, y han hecho que la iglesia pues se desvirtúe, han hecho que la iglesia cambie, y ven normal muchas cosas que pasan hoy con los papas modernistas. La comunión en la mano ya les parece algo normal, cuando en otros tiempos eso era un sacrilegio. En otros tiempos que alguien tocara la hostia era considerado un sacrilegio. Hoy ya todos reciben la comunión en la mano sin ninguna inquietud. Cuando sabemos, como dice Santo Tomás de Aquino, que solo el sacerdote puede tocar la hostia, porque está consagrado, porque es ministro de Dios. Entonces hoy ya todos opinan y ya no oyen la doctrina de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Cada quien tiene su teoría, pues son liberales y se guían por un sentimentalismo que ellos llaman caridad, pero que no está fundamentado en las razones de la fe. Entonces es algo frágil, es algo que no tiene consistencia. Y estos católicos liberales desde hace muchos años han hecho la guerra a los verdaderos católicos. Ellos son los que han conducido gradualmente el cristianismo al abismo en que se encuentra hoy, porque es algo que ha sido muy gradual a lo largo de muchos años. Y hay un declive, si uno se fija desde el siglo XVIII, incluso antes, el siglo XIX, sobre todo después de la Revolución Francesa, hay un declive en el cristianismo. ¿Y por qué siempre ha habido ese declive? ¿Por qué nunca se ha corregido? No, siempre ha sido cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Porque esos católicos liberales son los que han, con su manera de ver las cosas, su manera de actuar, son los que han debilitado el cristianismo, con su falsa prudencia. Porque a muchos católicos liberales reconocen que pues el mundo está mal, que hay muchas cosas que están mal, incluso pueden llegar a reconocer que hay problemas en la iglesia, pero ellos siempre optan por la solución de esperar, no la solución del combate, no la solución de hacer algo concreto, sino de esperar
bajo la excusa de la prudencia. Entonces eso ha hecho que los enemigos de Dios avancen. Incluso el católico liberal, el católico moderado, sentimental, ha hecho la guerra y ha impedido a los verdaderos católicos que intentaban de arreglar los problemas con actos y no con palabras, los han neutralizado, no los han dejado hacer, los han despreciado, los han denigrado como personas excesivas, como personas exageradas, y no los han dejado actuar, les han hecho siempre obstáculo. Y entonces eso ha sido gradual a lo largo de muchos años, pues el cristianismo se ha ido siempre degradando cada vez más. Pero es por esa pasividad y esa pantalla que hacen los católicos liberales y que no dejan actuar a los verdaderos católicos. No ayudan, pero no dejan ayudar. Ni ayudan ni dejan ayudar. Así que esos católicos liberales son un verdadero problema para la Iglesia. Y hoy son mayoría. Entonces, cuando ven una persona que quiere defender la tradición, consideran que es un excesivo, que es un exagerado. Entonces no se puede hacer nada con ellos. Yo he tenido experiencia con católicos que se dicen tradicionales, pero que de hecho son liberales. Y lo único que hace es poner obstáculos y crear problemas. Con esa gente no se puede construir, no se puede hacer algo bueno, no se puede edificar y no se puede combatir bien, porque siempre encuentran buena razón para crear problemas. Entonces, cuidado, debemos, los que tienen ese espíritu liberal deben tomar conciencia que esa no es la actitud cristiana, no es la actitud guerrera que tenían, por ejemplo, casi toda la gente en la Edad Media. Los católicos en la Edad Media no eran liberales, el pueblo no era liberal, eran personas que eran capaces de luchar por la fe y que no andaban no estaban contra la justicia de Dios, porque si bien no estamos contra la caridad, pero tampoco estamos contra la justicia. Entonces, los católicos liberales no quieren combatir francamente el error, no saben lo que es el combate. Ellos, todo es una cuestión de prudencia y una cuestión de palabras, se quejan mucho, pero no tienen actos, no tienen obras, no tienen acción. Entonces, esa acción consiste en hacer lo que Dios nos pide y nos trata de esos católicos que son conflictivos, que crean problemas. Eso no es acción, eso es gente problemática nada más. Acción es ayudar, por ejemplo, ayudar al sacerdote, ayudar a la difusión de buenos libros, tratar de, por ejemplo, de combatir las malas ideas, de combatir a la gente que hace daño. Todo eso son actos. Pero no olvidemos que el liberalismo es liberarse también de la autoridad, no reconocer a la autoridad. Y esos católicos que dicen ser combativos pero que no reconocen la autoridad del sacerdote, pues finalmente son liberales. Así que no hay que confundirse que los católicos que hacen problemas que son escandalosos pero que no hacen realmente algo, esos tampoco son el modelo, no pueden ser el modelo que hay que seguir, ¿verdad? Como el sedevacantismo es una especie de machismo intelectual, es una manera de razonar machista que no considera las verdaderas razones, y no tiene cordura y no tiene esa prudencia cristiana. Entonces todo es una cuestión de decir, pues esto es así porque yo lo digo,
pero es una especie de machismo intelectual. No es ese el verdadero católico tampoco, no es la solución al catolicismo liberal. Así que cuidado, ¿verdad? Debemos luchar y permanecer humildes. ¿Por qué los católicos, los cristeros, que eran verdaderos católicos, fueron traicionados, fueron abandonados? Pues fue porque ya el catolicismo liberal había avanzado mucho, incluso entre los miembros de la Iglesia, porque al principio sí los sostuvieron a los cristeros y el clero los apoyó, pero ya después, cuando Roma empezó a cambiar, entonces el clero generalmente siguió esas nuevas directivas, pero les faltó ser más cristianos, porque en realidad se hicieron, yo no digo completamente, pero un poco liberales. El espíritu romántico, el espíritu sentimental, tuvo que ver con esa decisión, con esos acuerdos con el Estado, y que hizo tanto daño y que vino a destruir la obra de los cristeros. Así que se puede decir que ese acuerdismo es obra de los católicos liberales. Así como ese catolicismo liberal está invadiendo también, es un estado de ánimo, es una mentalidad, está invadiendo también hoy la Fraternidad San Pío X, porque también quieren hacer acuerdos, creen que se puede uno contender con este mundo que es enemigo de Dios, que es anticristiano. Y tiene una cierta ingenuidad que hace que siempre pierdan las batallas. Por eso el cristianismo está en declive desde hace mucho tiempo. El catolicismo liberal es realmente una peste que hay que combatir, pero que sobre todo hay que tratar de entender para que no nos dejemos impresionar, porque ellos dicen todo es una cuestión de número. Ellos se fijan mucho en las cuestiones exteriores, pero no en la actitud del alma, en la actitud cristiana, en las virtudes verdaderamente cristianas. Entonces van a decirnos, no, es que nosotros en la fraternidad nos van a decir, es que nosotros tenemos capillas, tenemos muchos fieles. Pues yo les respondo que el Papa Francisco tiene mucho más fieles, mucho más sacerdotes, mucho más obispos, y que los obispos de la Iglesia Conciliar son más numerosos que los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Ese no es un argumento. Para tener razón hay que tener razón. No es una cuestión de exhibicionismo, de cosas externas, no es lo principal. Recordemos que Jesucristo estuvo solo en su pasión y no es una cuestión de número. Hay que tener razón o no, ¿verdad? Todo está en eso. Entonces vamos a pedirle en este tiempo que nos queda de Adviento, pidámosle a San Juan Bautista la verdadera conversión, pidámosle a la Santísima Virgen la verdadera preparación. Ella se preparó, bueno, en cierta manera, porque ella ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Entonces eso era una preparación a la venida del Mesías. Ella se preparó diciéndole sí al ángel. Entonces nosotros, ¿acaso decimos sí? O nada más es un sí sin obras, sin actos, sin conversión concreta, en cosas concretas, no solo decir de una manera general, sí quiero ser bueno, sí quiero convertirme. Eso no es suficiente. En la vida cristiana hay que tomar decisiones concretas, y ahí se ve la verdadera virtud. Y no puede haber virtudes heroicas si no hay una cierta meticulosidad en nuestros actos, en nuestras cosas, ver bien por qué hacemos todo, y todo que esté en armonía con Dios. Y entonces Dios vendrá a nuestra alma esta Navidad, y pues siempre, toda nuestra vida, Dios vendrá a nuestra alma, porque le estamos allanando los caminos y hacemos rectas nuestras vías. Pero eso es algo que es nuestro, no es de Dios, es nosotros que lo debemos hacer. Así que no, estos católicos pasivos que siempre están viviendo de deseos,
no es suficiente, no es suficiente para salvarse, ni para ser bueno, ni para ser mejor. Pidámosle en estos días a San Juan Bautista, a Nuestra Señora, a su Inmaculado Corazón, la actitud cristiana, comprender cuál es la actitud cristiana, que no es la actitud del católico liberal. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.